¿Sabéis lo que se siente cuando llevas años esperando tu momento de redención y finalmente llega? Porque lo que pasó anoche en la final de Supervivientes All Stars no fue solo una victoria, fue la justicia que muchos llevábamos esperando desde 2024. Y es que mientras todos hablaban de favoritismos y estrategias, había un hombre que llevaba semanas demostrando con hechos, con sudor, con sangre si hacía falta, que era el mejor. Pero entonces llegó el momento crucial, ese duelo final donde todo tu esfuerzo se resume en un cara a cara. Y cuando Jorge Javier abrió el sobre con el nombre del ganador, ahí entendimos todos que a veces, solo a veces, el que más lo merece es el que gana. Pero el camino hasta ese momento, ese sí que no se lo esperaba nadie. La gran final de Supervivientes All Stars 2025 arrancó con todo el plató en tensión máxima. 4 finalistas, un solo ganador y 50,000 euros en juego. Pero sobre todo, mucho más que dinero, estaba en juego el orgullo, la redención, la oportunidad de demostrar quién era realmente el mejor superviviente de esta edición All Stars. Tony Espina, Miri Pérez, Jessica Bueno y Rubén Torres. 4 nombres, 4 historias, 4 razones por las que cada uno merecía llevarse ese título. Jorge Javier Vázquez estaba en el plató con esa energía que solo él sabe imprimir a las grandes finales. Esa mezcla de emoción, humor y tensión que te mantiene pegado a la pantalla aunque sean las tantas de la noche. Porque sí, las finales de Supervivientes son maratonianas, pero nadie se mueve del sofá, nadie se atreve a perderse ni un segundo de lo que está a punto de pasar. Los 4 finalistas estaban en Honduras, esperando conectar con el plató para descubrir su destino. Y nosotros aquí, con las palomitas preparadas, los nervios a flor de piel y ese run run en las redes sociales donde todo el mundo daba su pronóstico. Que si Jessica por su historia de superación, que si Tony por su carisma, que si Miri por su evolución, que si Rubén por su dominio en las pruebas. Opiniones para todos los gustos, pero al final solo importaba una cosa: los votos de la audiencia. Porque en Supervivientes no gana el que mejor cae a los compañeros ni el que tiene más seguidores en Instagram. Gana el que conecta con la gente, el que hace que desde casa te levantes del sofá a votar porque sientes que se merece ese premio. Y esa noche, la audiencia iba a decidir quién se llevaba los 50,000 euros y el título de ganador de Supervivientes All Stars 2025. La primera eliminación de la noche cayó como un jarro de agua fría para muchos. Tony Espina, el italiano, con el corazón más grande de Honduras, quedaba en cuarto lugar. Tony, que nos había robado el corazón con su nobleza, con esa forma de ser tan auténtica, tan real. El que siempre tenía una palabra de ánimo para sus compañeros. El que hacía piña cuando las cosas se ponían feas. El que te recordaba que en la isla no solo importa ganar pruebas, sino también ser buena persona. Cuarto puesto para Tony Espina, anunció Jorge Javier, y Tony recibió la noticia con esa elegancia que lo caracteriza. Sin dramas, sin lamentos, con una sonrisa de oreja a oreja porque sabía que había llegado lejos, que había dado todo lo que tenía, que se iba con la cabeza bien alta. Y es que llegar a la final de un All Stars ya es un logro tremendo. Solo los mejores de los mejores llegan hasta ahí. Y Tony era uno de ellos. Sus compañeros lo despidieron con abrazos, con lágrimas, con esa mezcla de alegría y pena que tienen estos momentos. Alegría porque Tony había hecho un concurso increíble. Pena porque la aventura juntos llegaba a su fin. Pero Tony se marchaba siendo el cuarto mejor superviviente de esta edición. Y eso no es moco de pavo. Eso es para estar orgulloso, para celebrarlo, para llevarlo tatuado en el alma. Entonces quedaban 3, Jessica, Miri y Rubén. 3 finalistas que se miraban entre ellos, sabiendo que cada minuto que pasaba los acercaba más al momento definitivo. Jorge Javier dejó pasar unos segundos, porque el maestro sabe cómo crear tensión, cómo hacer que el corazón se te acelere, cómo mantener a millones de personas en vilo esperando sus palabras. Y llegó la segunda eliminación de la noche. Miri Pérez quedaba en tercer lugar. Miri, que había hecho un concurso lleno de emociones, de altibajos, de momentos que nos habían enganchado desde el primer día. Miri, que había demostrado que más allá de su historia mediática, era una tía con agallas, con fuerza, con una capacidad de superación que nos sorprendió a todos. Tercer puesto para Miri Pérez, anunció Jorge Javier, y Miri recibió la apoyo entusiasmo. Noticia con lágrimas pero también con orgullo, porque llegar hasta ahí, estar entre los 3 mejores de todo un All Stars, eso es para quitarse el sombrero. Miri había llegado a Honduras con muchas dudas sobre sí misma, con muchos miedos que superar, y se iba siendo una de las finalistas. Eso es crecimiento, eso es evolución, eso es Supervivientes en estado puro. Sus compañeros la abrazaron con
fuerza, especialmente Jessica, porque entre ellas se había creado una conexión especial durante estas semanas. Esa hermandad que solo se forja cuando compartes lo peor y lo mejor en condiciones extremas. Miri se despedía de la isla con la medalla de bronce, y esa medalla brillaba tanto como el oro porque representaba todo su esfuerzo, todas sus lágrimas, todas sus victorias, y entonces quedaron dos: Jessica Bueno y Rubén Torres. El duelo final. La madre coraje contra el titán de las pruebas. La modelo que se había reencontrado a sí misma contra el deportista que llevaba años demostrando que era una máquina en Honduras. Dos formas completamente diferentes de entender Supervivientes, dos historias que merecían ser contadas, dos finalistas que representaban valores diferentes pero igual de válidos. Jorge Javier los miró a través de la pantalla con esa intensidad que pone en los momentos cruciales. Porque él sabía, todos sabíamos, que estábamos a punto de presenciar el momento más importante de toda la edición. El momento en el que uno de ellos dos se convertiría en leyenda y el otro en subcampeón. Y aunque el segundo puesto es increíble, todos sabemos que en las finales solo se recuerda al ganador. Jessica Bueno había llegado hasta ahí con una historia de superación que nos había emocionado a todos. La mujer que se había perdido a sí misma y se había reencontrado en Honduras. La madre que había dejado a sus 3 hijos para demostrarse que podía, que valía, que era mucho más que los roles que otros le habían asignado. Jessica representaba a todas esas mujeres que un día deciden que ya basta, que es hora de volver a ser ellas mismas, que es momento de volar con alas propias. Pero enfrente tenía a Rubén Torres. Y aquí, amigos, aquí es donde la cosa se ponía seria, porque Rubén no era un finalista más. Rubén era la bestia de Supervivientes, el hombre que había llegado a esta edición con una espina clavada desde 2024, cuando quedó segundo en su primera participación. El deportista que había dominado prácticamente todas las pruebas físicas de esta edición. El superviviente que te recordaba por qué este programa se llama Supervivientes y no Charlamos en la Playa. Y es que, seamos sinceros, Rubén Torres había sido el más competente de todos los concursantes de esta edición. No era una opinión, eran hechos. Prueba tras prueba, semana tras semana, Rubén había demostrado una capacidad física, mental y de supervivencia que estaba varios escalones por encima del resto. Cuando había que trepar, trepaba más rápido. Cuando había que aguantar, aguantaba más tiempo. Cuando había que nadar, nadaba más lejos. Rubén era el ejemplo perfecto de lo que significa ser un superviviente de élite. Pero aquí viene lo interesante. Porque en 2024, siendo claramente el mejor en pruebas, Rubén quedó segundo. La audiencia decidió que otro concursante merecía más el premio. Y eso a Rubén le dolió. No porque fuera un egocéntrico ni porque se creyera superior a nadie, sino porque sentía que su esfuerzo no había sido suficientemente valorado, que todo ese sudor, toda esa entrega, todas esas victorias en pruebas no habían bastado para convencer al público. Entonces vino el All Stars. Y Rubén llegó con una misión clara: demostrar que merecía ese título que se le escapó en 2024. No vino a hacer amigos, no vino a contar su vida, no vino a protagonizar dramas. Vino a competir, a ganar pruebas, a ser el mejor superviviente. Y vaya si lo consiguió. Durante toda la edición, Rubén había sido una apisonadora. Prueba de líder para Rubén. Prueba de recompensa para Rubén. Prueba de inmunidad para Rubén. Era casi aburrido de lo predecible que era verlo ganar. Pero esa consistencia, esa capacidad de rendir al máximo nivel día tras día, semana tras semana, eso es lo que separa a los buenos de los legendarios. Y Rubén estaba jugando en la categoría de legendario. Sus compañeros lo respetaban, algunos incluso lo temían en las pruebas, porque sabían que si competías contra Rubén Torres en algo físico, ya podías ir haciendo las maletas. No era arrogancia, era realismo. El tío era una máquina perfectamente engrasada. Un atleta nacido para este tipo de competiciones. Si Supervivientes fuera solo pruebas físicas, no habría debate. Rubén ganaría por goleada. Pero Supervivientes no es solo pruebas físicas, también es conexión con la audiencia. Es historia, es emoción, es carisma. Y ahí Jessica tenía sus cartas para jugar. Porque su historia de liberación, su honestidad en el puente de las emociones, su evolución de mujer anulada a mujer libre, eso había tocado fibras sensibles en mucha gente, especialmente en mujeres que se veían reflejadas en su historia, que entendían su dolor, que celebraban su renacimiento. Entonces estábamos ante un dilema clásico de Supervivientes. ¿Premiamos al más fuerte físicamente o premiamos a la mejor historia? ¿Votamos con la cabeza o votamos con el corazón? ¿Valoramos las victorias en pruebas o valoramos el crecimiento personal? No hay respuesta correcta, porque ambas opciones son válidas.
Y esa noche, la audiencia tenía que decidir. Jorge Javier alargó el momento todo lo que pudo, porque él sabe que esos segundos de silencio antes del anuncio son oro puro para la televisión. La tensión era insoportable. Jessica y Rubén se miraban, se cogían de la mano en un gesto de respeto mutuo. Respiraban hondo intentando controlar los nervios. Uno de ellos estaba a segundos de cumplir su sueño, el otro a segundos de quedarse con la miel en los labios. Y el ganador de Supervivientes All Stars 2025 es... Jorge Javier hizo una pausa que pareció eterna. El plató en silencio absoluto. Honduras conteniendo la respiración. Millones de personas en sus casas agarradas al sofá. Ese momento donde el tiempo se detiene y todo tu futuro depende de un nombre que está a punto de pronunciarse. Rubén Torres. Y ahí explotó todo. El plató, Honduras, las redes sociales, todo explotó en una mezcla de júbilo, sorpresa, justicia cumplida. Rubén Torres, el hombre que había quedado segundo en 2024 siendo el mejor, acababa de ganar Supervivientes All Stars 2025. La redención había llegado, la justicia se había hecho, el titán había recibido finalmente su corona. Rubén explotó de emoción. Años de esfuerzo, de entrenamientos, de dedicación, de demostrar una y otra vez que era el mejor, finalmente habían dado su fruto. No eran solo 50,000 euros, que también era el reconocimiento. Era la validación de que todo ese trabajo había valido la pena. Era el cierre del círculo que había quedado abierto en 2024. Jessica lo abrazó con lágrimas en los ojos. Porque aunque había perdido, entendía perfectamente lo que significaba ese momento para Rubén. Y también sabía que ella ya había ganado algo mucho más importante que un concurso de televisión. Había ganado su libertad, se había ganado a sí misma. El segundo puesto en Supervivientes All Stars no era poco, era increíble. Era un reconocimiento a su valentía, a su historia, a todo lo que había superado. Pero esa noche la justicia tenía un nombre y un apellido, Rubén Torres. Porque seamos honestos, fue el concursante más competente de toda la edición. No es una opinión de fan, es un hecho constatable. Ganó prácticamente todas las pruebas importantes. Demostró una capacidad de supervivencia, resistencia y competitividad que estaba en otra liga. Si Supervivientes tuviera una definición en el diccionario, pondría una foto de Rubén Torres. Y lo mejor de todo es que en 2024 quedó segundo. Muchos pensaron que fue injusto, que el mejor no siempre gana, que las historias bonitas a veces pesan más que los méritos deportivos. Y quizá tuvieran razón, pero en 2025, en este All Stars, la audiencia decidió que era el momento de Rubén, que había llegado su hora, que después de demostrar una y otra vez que era el mejor, merecía ser coronado como tal. La victoria de Rubén Torres no es solo su victoria, es la victoria de todos los que creen que el esfuerzo debe ser recompensado. De todos los que valoran la constancia, la dedicación, el trabajo duro. De todos los que piensan que en una competición de supervivencia, el que mejor sobrevive debe ganar. Y nadie, absolutamente nadie, sobrevivió mejor que Rubén Torres en 1900. Esta edición, cuando levantó el cheque de 50,000 euros, cuando Jorge Javier lo proclamó ganador oficial, cuando sus compañeros lo levantaron en hombros, ese momento no era solo de celebración, era de justicia. Porque a veces, solo a veces, el final que todos esperábamos es el final que llega. Y el final que merecía Rubén Torres desde 2024 finalmente llegó en 2025. Jessica Bueno quedó segunda y no hay deshonra ninguna en eso. Al contrario, llegar a la final de un All Stars, plantar cara al mejor superviviente de la edición y quedarte a un paso de la victoria, eso es para estar orgullosísima. Jessica se va de Honduras con 50,000 motivos para celebrar, aunque no sean 50,000 euros. Se va con su libertad recuperada, con su autoestima reconstruida, con 3 hijos esperándola que van a recibir a una madre renovada, más fuerte, más ella misma que nunca. Pero la noche era de Rubén, el titán que se negó a rendirse después de quedar segundo. El deportista que volvió con más hambre, más preparación, más determinación que nunca. El superviviente que hizo de cada prueba una declaración de intenciones. El hombre que nos recordó que Supervivientes, en su esencia más pura, es una competición donde el más fuerte, el más resistente, el más capaz, debe ganar. Y ganó, por fin ganó. Rubén Torres, ganador de Supervivientes All Stars 2025. Un título que llevaba su nombre escrito desde que empezó la edición. Un título que le debían desde 2024. Un título que ahora, por fin, nadie le puede quitar.
porque esta vez la justicia y el resultado fueron de la mano. Y cuando eso pasa, cuando el que más lo merece es el que gana, la victoria sabe todavía más dulce. Enhorabuena, campeón, te lo has ganado a pulso.